Doctora Fontes, todavía no estamos listos. Les voy a preguntar, doctor. Bien, buenos días. Vamos a continuar con el tratamiento de malaria. En este caso nos vamos a enfocar a malaria no complicada. Entonces vamos a hablar sobre algunas consideraciones como que las infecciones por P. falciparum y P. knowlesi deben ser tratadas con regímenes de terapia combinada a base de artemisinina, debido a que estas tienen alta propensidad a densidades altas de parásitos y enfermedad severa. Otra consideración importante es que las infecciones por cepa de P. vivax, P. malaria y P. oval que sean susceptibles deben ser tratadas con régimen de terapia combinada a base de artemisinina o cloroquina oral. Generalmente estos regímenes de terapia combinada a base de artemisinina son efectivos tanto en adultos como en niños e inclusive en embarazadas, son igualmente seguros y generalmente se opta por dar un derivado de artemisinina y un fármaco al cual P. falciparum sea susceptible. Esto se va a dar por 3 días. Y también pues mencionar que existen 5 regímenes que están aceptados por la OMS, que más adelante se van a mostrar, y que en general estos no presentan efectos secundarios. Sin embargo, cuando se utiliza la mefloquina se puede verse acompañada de vómitos y mareos. Para el tratamiento de segunda línea por recrudescencia, posterior a la terapia de primera línea, se debe indicar un régimen de terapia combinada a base de artemisinina, que sea pues distinto al que ya se utilizó inicialmente. Otra alternativa también es por 7 días dar artesunato o quinina más tetraciclina, doxiciclina o clindamicina. Tanto la tetraciclina como la doxiciclina no están indicadas en los pacientes embarazadas que ya tengan un embarazo mayor a 15 semanas de gestación, ni tampoco están indicados en los pacientes que tengan edades menores a 8 años. Generalmente aquí la respuesta a esta opción alternativa es que esta es más lenta, también la recuperación es más lenta y además se tiene que monitorizar al paciente que se adhiera al tratamiento debido a que este tratamiento se acompaña de vómito. Entonces puede ser que el paciente pues experimente este efecto secundario y entonces aquí hay que
repetir la dosis. También es importante mencionar que se deben dar tratamientos sintomáticos con acetaminofén y medidas que no son farmacológicas, como lo son baños o uso de compresas frías. Bien, aquí aparece un recuadro que fue sacado de Harrison. Entonces, en la parte superior tenemos los 5 regímenes que son aprobados por la OMS para el tratamiento de malaria por P. falciparum. Tenemos artesunato con sulfadoxina, artesunato con amodiaquina, artemeter con lumefantrina, artesunato con mefloquina y DHA con piperaquina. También, como vemos, tenemos abajo la opción de un tratamiento de segunda línea, que pues como mencionábamos, está compuesto por artesunato o quinina en combinación con una tetraciclina o doxiciclina o clindamicina, ¿no? Bien, otra consideración importante es que todas las quinolonas antipalúdicas van a exacerbar la hipotensión ortostática asociada a la malaria y estas son mejor toleradas en los niños que por los adultos. Otra consideración bastante importante es que hay que tener particular atención a ciertos grupos de pacientes y se debe considerar si la hospitalización es necesaria en estos, los cuales pues, son las embarazadas, los niños, los pacientes que no toleran la terapia oral y los pacientes que no son inmunes a la malaria, ¿no? También es importante considerar que si existe duda acerca del agente infeccioso, ¿no? de la especie de malaria, se debe administrar el tratamiento para P. falciparum. Entonces, también para erradicar las etapas hepáticas persistentes y evitar la recurrencia, se debe administrar primaquina una vez al día por 14 días para los pacientes con infecciones con P. vivax y P. ovale, posterior a realizar pruebas que nos denoten que el paciente no tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato. Y aquí también hay que mencionar que tampoco se puede incluir a las pacientes embarazadas en este régimen. En cuanto al manejo de las complicaciones, tenemos primero la lesión renal aguda. Aquí en la lesión renal aguda es importante tomar en cuenta los niveles de BUN y los niveles de creatinina sérica, puesto que si estos no se modifican posterior a una terapia de rehidratación o de administración de líquidos, esta misma administración de líquidos debe ser entonces restringida porque se debe evitar la sobrecarga de volumen. También es importante pues, mencionar que se opta por la terapia de reemplazo renal. En esta se prefiere la hemofiltración y hemodiálisis sobre la diálisis peritoneal, y una vez que se administra esta terapia, la función renal mejora en cuestión de días y la mejora o la recuperación total es en semanas. En cuanto al edema pulmonar agudo asociado a un síndrome de distrés respiratorio agudo, en este caso vamos a tomar medidas como posicionar al paciente de manera que la cabeza quede elevada a 45 grados. Se va a administrar también oxígeno y diuréticos vía intravenosa, y en el caso de que estas medidas pues, no sean útiles, se va a optar por ventilación a presión positiva. En el caso de la hipoglicemia, aquí se tiene que dar una inyección inicial de 20% de dextrosa, que tiene que ser lenta, seguida de una infusión de 10% de dextrosa. Es muy importante estar monitorizando los niveles de glicemia de estos pacientes y también recordar que, como se mencionó anteriormente, si se encuentra asociado con acidosis metabólica, pues el pronóstico empeora. En cuanto a la sepsis, aquí pues básicamente es importante tomar en consideración que cuando el paciente ya esté bajo un régimen de tratamiento antimalárico y no mejore, se debe de pensar en sepsis. De hecho, en áreas donde la malaria sea endémica y exista alta proporción a parasitemia, se debe recetar antibióticos de amplio espectro aunados al tratamiento antimalárico. También pues es común que se presente coinfección con especies no tifoideas de salmonela y entonces hay que dar aquí la terapia empírica de antibióticos correspondiente, aunado también al tratamiento antimalárico. En cuanto a otras complicaciones, se pueden desarrollar hemorragias espontáneas. Aquí se recomienda pues, llevar a cabo transfusiones y administrar vitamina K por vía intravenosa.
En relación con la prevención, aquí tenemos medidas generales, medidas de prevención personal. También vamos a tener quimioprofilaxis, que esto se va a hacer un tratamiento intermitente o puede ser una quimioprofilaxis de temporada, como vamos a ver más adelante. Pero vamos a empezar con las medidas generales, que esto pues es básicamente el uso de insecticidas para matar al vector, que es el mosquito, uso de tratamientos preventivos intermitentes, la quimioprofilaxis de temporada y la quimioprofilaxis en grupos de alto riesgo, como lo son las embarazadas y los niños. En cuanto a las medidas de prevención personal, aquí vamos a evitar la exposición a los mosquitos, principalmente durante la noche, pues se dice que en esos tiempos del día pues van a ser más activos. Utilizar repelentes de insectos que incluyen del 10 al 35% de DDT, que es el insecticida, o 7% de picaridina. Y también utilizar ropa adecuada y redes mosquiteras, las cuales van a estar pues impregnadas con el insecticida correspondiente. En cuanto a la quimioprofilaxis, pues aquí es importante recordar, o bueno, tener en consideración dos cosas. Una es que las recomendaciones para la profilaxis de malaria dependen de conocer la susceptibilidad o los patrones de susceptibilidad a fármacos de las especies, además de que también es importante conocer la susceptibilidad a infección por parte de los pacientes. Entonces, si no se conocen estas, pues se deben tomar las medidas pertinentes, que en este caso sería utilizar fármacos efectivos contra P. falciparum. La quimioprofilaxis no es siempre segura y se debe tomar en cuenta que el diagnóstico de malaria tiene que estar presente en zonas donde ésta sea endémica. En cuanto a ya medidas específicas, pues las pacientes que estén embarazadas, que planean visitar lugares donde la malaria es endémica, deben ser advertidas acerca del riesgo que supone este viaje y recomendar evitar todo viaje no esencial. Sin embargo, si la paciente decide realizar el viaje, hay que recomendarle que asista a todas sus citas de atención prenatal y se le pueda administrar un tratamiento profiláctico con mefloquina. También se puede utilizar la oxiciclina, pero esto se prefiere más bien antes de las 15 semanas, porque posterior de este punto ya está contraindicado. En cuanto al tratamiento profiláctico intermitente, en el embarazo se van a utilizar dosis de sulfadoxina y pirimetamina en cada visita de atención prenatal, de rutina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, y en infantes se utilizan dosis de sulfadoxina y pirimetamina e inmunización hasta los 2, 3 y 9 meses de vida. Bien, por último tenemos que la quimioprofilaxis de temporada, esto se utiliza más en África, que es pues una región donde, más bien es un continente donde pues se encuentra muy presente la malaria, principalmente en la región del Sahel. Se utiliza esta quimioprofilaxis de temporada en las temporadas de lluvia, enfocada a los niños de 3 meses a 5 años y se utiliza pues sulfadoxina y pirimetamina. En cuanto a la profilaxis antimalárica del viajero, se debe continuar 4 semanas posteriores a que él mismo deje el área endémica. Y bien, eso sería todo en cuanto a paludismo. Pasamos ahora a los artículos o a los casos clínicos. El primer artículo que les presentamos es un caso clínico que habla sobre malaria severa por Plasmodium falciparum. Aquí se presenta pues a un hombre de 34 años que es originario de Paraguay, que reside en Oaxaca y es ingresado por fiebre y trombocitopenia. Tiene como antecedente de importancia que estuvo viviendo 3 meses en Angola por motivos de trabajo, donde recibe profilaxis con mefloquina, pero la adherencia a este régimen pues, es subóptima. Entonces, relatando un poco más lo que se menciona en el caso, es que el paciente, una semana después de que regresa de su viaje a África, comienza a mostrar síntomas como lo de cefalea, fotofobia y síntomas que atacan el estado general, y es ingresado al hospital de Oaxaca. Entonces, en este se le diagnostica malaria por P-Vivax y se comienza el tratamiento con cloroquina oral. Sin embargo, este tratamiento no hace que el paciente mejore y el paciente empeora, desarrollando lesión renal aguda y choque. También a las 24 horas más o menos de que es ingresado, comienza a desarrollar una trombocitopenia severa. Debido a que el deterioro pues sigue progresando, se traslada a Ciudad de México para que reciba mejor atención y cuando es ingresado al hospital de la Ciudad de México
se desarrollan más estudios de laboratorio y se realiza un extendido de gota gruesa, perdón. Y aquí se encuentran los trofozoitos de Plasmodium falciparum. Posterior a esto se hace una PCR de tiempo real y se confirma que es P. falciparum. Se comienza el tratamiento correspondiente y el paciente mejora. Se hacen comentarios acerca de este caso, pues en el mismo artículo, de que es raro este caso porque, para empezar, en México la especie de Plasmodium que se ve presente pues es P. vivax, y en este caso pues es Plasmodium falciparum, debido a que pues el paciente estuvo en África. Además de que un dato relevante que se menciona ya en la discusión del artículo es el hecho de que el paciente desarrolla trombocitopenia. Se menciona que en la literatura es raro encontrarse este dato, o que se maneja como una coagulopatía asociada a malaria severa. Se explica que este hallazgo se desarrolla debido a que hay una sobreactivación de la cascada de coagulación y pues aumentan los productos de degradación del fibrinógeno. En cuanto al... Bueno, no se pone la imagen del siguiente caso, pero el siguiente caso nos habla sobre una malaria congénita por Plasmodium vivax. Este es un caso que ocurre en Colombia. El caso presenta una paciente neonata de 25 días de nacida, de sexo femenino, y cuyo antecedente de importancia es que la madre tiene 16 años, es multigesta, es una trabajadora sexual y también reside en Colombia. La paciente, la neonata, es ingresada debido a un cuadro febril y también presenta ictericia que es persistente. Entonces, cuando se ingresa a la paciente, se realiza pues la toma de signos virales, de signos vitales, perdón, y se realiza el examen físico. En los signos vitales se observa pues fiebre, se observa la paciente taquipneica, y el examen físico revela hepatosplenomegalia, además de que se realizaron otros estudios de laboratorio donde se revela anemia marcada, hiperbilirrubinemia y aumento de la PCR. Debido a todos estos datos iniciales que se tenían, se piensa que como diagnóstico la sepsis neonatal tardía y posible infección por TORCH. Por lo tanto, se inicia un tratamiento con antibióticos. Sin embargo, pues la paciente no mejora, y entonces es cuando optan por realizar más exámenes de laboratorios, y se realiza pues una extendida de gota gruesa, donde se encuentra, y cito aquí el artículo, de manera incidental, los trofozoitos correspondientes a P. vivax. Entonces, una vez que se hace este hallazgo, se vuelve a interrogar a la madre de la paciente, y la madre revela que estuvo viviendo por 7 meses debido a motivos de trabajo en una zona donde la malaria es endémica, además de que fue diagnosticada con infección con malaria, bueno, un antecedente de malaria al 4.º mes de embarazo. Se hace el diagnóstico de malaria congénita y se comienza el tratamiento correspondiente, y entonces la paciente comienza a mejorar. Se hace el comentario en la discusión del caso de que la presentación de malaria congénita en la literatura es mencionada o es percibida como que es una presentación bastante rara. Sin embargo, pues los autores mencionan que esta perspectiva es errónea, que esta presentación es pues más frecuente de lo que se piensa. Se dice que la malaria congénita es rara debido a que la misma placenta tiene la capacidad de funcionar como una barrera entre los eritrocitos del producto y los eritrocitos infectados de la madre. Otra cosa bastante importante aquí es que pues los neonatos, en el caso de infección por malaria o malaria congénita, muestran un cuadro clínico bastante inespecífico, y es por eso que inicialmente se pensó en sepsis neonatal e infección por TORCH, perdón. Además de que también es importante resaltar que el mismo caso clínico nos hace pensar en lo importante que es hacer una historia clínica meticulosa e incisiva. Pues por nuestra parte sería todo. Muy bien, doctor Villanueva. Es muy interesantes los casos y muy interesantes las consideraciones que se han hecho sobre el tratamiento.
pues la novedad en el tratamiento de la malaria, del paludismo, es la artemisina, el artesunato. Y la novedad es que aparece ese como medicamento nuevo y muy eficaz. Sin embargo, pues ya hay reportes recientes en la literatura de resistencia. Parece que Harrison lo deja más a la consideración de utilizarlo en el caso de los paludismos causados por falciparum y la ventaja de la vía de administración que tiene. Sin embargo, pues sigue siendo útil la cloroquina, la pirimetamina, incluso los antibióticos como la doxiciclina y algunas quinolonas para las que son susceptibles los plasmodios. De todas maneras, hay que evaluar cada caso en particular y cada caso lo tiene que ver el experto. Aquí se presentan muy esporádicamente, como les platicaba, muy raras veces. En niños, pues desconozco, no es mi área, pero en adultos se presenta muy poco y el factor clave para el diagnóstico es el viaje, aunque sea no reciente, a una región en donde el paludismo sea endémico, ya sea en África o en Centroamérica o en las áreas tropicales o en el Caribe. Antes había más y ahora pues con los mejores tratamientos pues se ha ido haciendo cada vez menos. Me parece interesante el caso pediátrico. El caso pediátrico porque la situación de adquirirlo por vía transplacentaria es muy rara porque la barrera es muy resistente. Pues, sin embargo, en una paciente que todavía está en etapa de recién nacida, pues es imposible no decir que el caso es congénito, ¿no? Porque aun cuando viva en un área endémica, pues tienen que tomarse mucho tiempo, tienen que tomarse días y meses a veces para que se desarrolle la enfermedad. Por fortuna les fue bien. Y la otra cosa es que la infección por falciparum aquí en México pues no es tan frecuente, sino que es más frecuente las infecciones por el oval. Podemos seguir con el siguiente tema. ¿Quién sigue? Ya están poniendo la presentación. Pues es muy interesante todo lo que se pueda decir sobre el paludismo. Si ustedes buscan en Harrison, citan el paludismo en un montón de veces, en un montón de partes, en capítulos muy diferentes del libro. Se cita al paludismo como causa de fiebre, como causa de anemia hemolítica, como causa de... Y la otra cosa interesante del paludismo también es que es citado muchas veces, refiriéndose a los daños que el tratamiento causa. Cuando se utilizan antimaláricos como las cloroquinas y eso, pues tienen alteraciones renales los pacientes con cierta frecuencia. Y a veces otro caso importante y difícil es el manejo durante el embarazo. Entonces es importante conocer todo esto del paludismo porque hay que pensar en él. Ya les platiqué el caso de una muchacha que salió de Nicaragua hacia los Estados Unidos al terminar la prepa y llevaba fiebre y cuando llegó allá se puso mal y nadie podía hacer el diagnóstico hasta que ella no hablaba inglés, a eso iba, no hablaba con fluidez, no se podía expresar y luego se sentía muy mal como para expresarse. Y luego hasta que apareció un médico cubano y le dijo, no, tú lo que tienes es malaria, chica.
y le dieron tratamiento y por fortuna creo que todavía vive y debe tener salud, ¿no? Sin embargo, a mí me tocó ver ese paciente que les platico que tenía 29 años después de haber padecido paludismo la primera vez y sin haber viajado nuevamente a una región endémica, porque vivía aquí en Hermosillo, presentó paludismo otra vez y ahí sí nosotros lo vimos. Nosotros vimos los frotis de gota gruesa y vimos los plasmodios, que les digo que el químico tenía el libro abierto porque incluso dentro de estas ediciones de Harrison que tenemos ahorita, hay un atlas de imágenes que lo pueden consultar, hay un atlas de imágenes de frotis de gota gruesa para identificar las formas en anillo. Pero bueno, seguiremos con los temas y comentamos cualquier cosa más adelante. Adelante, por favor, ¿quién va? Voy yo. ¿Se escucha? Casi no se oye, doctora Lázaro. Ahí ya se escucha. Muy lejos. Es que no hay ruido aquí en el caso. Habla. Ok, listo. ¿Se escucha bien? A ver, quita tu sonido, amiga, porque se va a escuchar como... Ya. No, otra vez escucho el sonido. Se cancela. Doctor, que ahora está teniendo problemas con su micrófono.
pero se va a conectar desde otro dispositivo ahorita. Tendremos que esperar. ¿Listo? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfectamente. Ya, ok. Bueno, una disculpa. No sabía que el micrófono me iba a hacer esta jugada tan mala. Bueno, somos el equipo 5 y a nosotros nos tocó presentar leishmaniasis y toxoplasmosis. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de leishmaniasis. A manera de breve introducción, pues tenemos las características principales. Doctora La Lázaro, prenda leishmaniasis su se cámara, define por como... favor. Mande, Prenda su cámara, por favor. déjame ver si me deja. Porque creo que no me va a dejar, como estoy presentando desde la tablet. Ah, bueno, si no, no hay problema. No, creo que no me va a dejar, doctor. Ajá. Bueno, continuamos con la definición de leishmaniasis. Esta se define como una enfermedad causada por protozoarios eucariotas unicelulares e intracelulares estrictos, pues del género leishmaniasis. Su principal afección va a ser el sistema reticuloendotelial. Bueno, esta enfermedad se puede dividir en tiene tres divisiones, la cual va a ser la leishmaniasis visceral, la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucosa, perdón. En sí, la primera que vamos a presentar es la leishmaniasis visceral. Esta tiene más bien, en la mayoría de las bibliografías se menciona que es mortal y sí lo es, solamente cuando no se tiene un buen tratamiento y un buen diagnóstico para tratarla con el mayor tiempo posible. Bueno, entre las características de esta enfermedad es que pues como es un protozoario, este protozoario se va a encontrar en dos formas, el cual el primero, o como podemos ver en la imagen de la izquierda, es el promastigote pues en su forma flagelada. Este va a ser principalmente desarrollado en el vector y ya cuando la padece el humano se encuentra en forma de amastigotes. Como podemos ver en la imagen de la derecha, estos amastigotes ya se encuentran en el interior de un macrófago y esta imagen pertenece a una leishmaniosis cutánea. Bueno, siguiendo con la etiología y el ciclo de vida. Bueno, tenemos que la leishmaniosis se originó a partir de 20 bacterias del género Leishmania y la subespecie más importante es la Viania. Su transmisión va a ser por tanto zoonótica como antroponótica. Entre la zoonótica tenemos pues estos mosquitos que son dos principalmente. Uno va a pertenecer al género Lutzomia y esto se va a presentar principalmente en el área geográfica de América, mientras que en el género de Phlebotomus, este va a ser el origen de la transmisión pues en el continente asiático, europeo y australiano.
Por su parte, la transmisión antroponótica, tenemos que las personas que se encuentran en mayor riesgo de padecer pues algún tipo de leishmania son aquellas personas que usan drogas intravenosas porque pues como hemos visto es una transmisión muy importante en este tipo de personas. Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, existen dos formas de leishmania. Una, pues, es el promastigote extracelular flagelado y otra es el amastigote intracelular no flagelado. Aquí en el esquema que podemos ver, pues, en un inicio tenemos que la mosca se va a alimentar de la sangre y es aquí cuando se va a inyectar el promastigote en la piel, el promastigote flagelado. A partir de aquí tenemos, Harrison menciona que las primeras células en actuar pues son los neutrófilos en el sitio de inoculación y a partir de aquí se va a generar una apoptosis de los mismos neutrófilos y aquí es cuando estos promastigotes que se encontraban previamente en los neutrófilos van a pasar a estar dentro de los macrófagos porque pues estos los van a ser fagocitados por los mismos. Siguiendo aquí con el tercer paso, los promastigotes, ya una vez que se encuentran dentro del macrófago, se van a transformar en amastigotes. A partir de aquí, estos amastigotes tienen la funcionalidad que se van a multiplicar pues en varias células. Aparte de que se van a reproducir pues en estos macrófagos, van a tener la posibilidad de multiplicarse en diversos tejidos. Bueno, a partir de aquí ya comienza el segundo ciclo, por así llamarlo, donde entra de nuevo el vector. Donde aquí es donde la mosca se alimenta nuevamente de esta sangre que ya se encuentra contaminada con los macrófagos que tienen amastigotes y estos pues se inoculan dentro del vector. A partir de la ingestión de estas células que son parásitos, comienza esta transformación de los respectivos amastigotes al estadio de promastigote. Esto va a suceder en el intestino medio, en la parte anterior del mismo, del intestino del mosquito. A partir de aquí se van a dividir y van ¿cómo se llama? Van a migrar y aquí se pueden volver a reproducir o a dividir por medio de fisión binaria. Y es así como se completa el ciclo para volverse a inyectar en la forma de promastigote. Bueno, hablando de epidemiología, se ha visto que existe en 98 países, sobre todo en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo principal. Bueno, en el mapa a la derecha podemos ver, según los colores, aquellas formas en las que se encuentran los principales países. El verde corresponde a las cutáneas, el rosa pertenece al visceral y el azul pues pertenece a cutáneo y visceral. Como podemos ver en México, es muy alto la manifestación cutánea y visceral, así también como en Brasil y diversos países. Alrededor del mundo se estima que hay 1.5 millones de casos, de los cuales de 0.7 a 1.2 millones pues corresponden a leishmaniasis cutánea y de 200 a 400 mil pues corresponden a leishmaniasis visceral. En riesgo se calcula que están aproximadamente 350 millones de personas y se calcula como una prevalencia global de 12 millones y estaba en aumento a excepción del país de la India. Esto porque se ha tratado de erradicar este tipo de infección por protozoario y se han tomado diversas medidas, pero principalmente pues en ese país donde ya les mencioné. Bueno, hablando un poco de la leishmaniasis aquí en América, aquí en América se encuentra pues en 18 países y la forma más común es la leishmaniasis cutánea. Mientras que la leishmaniasis visceral aquí se toma como una infección severa y pues también, como ya les había mencionado, también puede no tratarse debidamente o ser diagnosticada previamente. Bueno, en la imagen de la izquierda podemos ver los escenarios de transmisión de la leishmaniasis visceral.
tiene una diversa simbología, la cual el triángulo significa esporádica y como podemos ver aquí en México también pues está un triángulo, lo que significa que es esporádica. En otros países se encuentra como estable, en otros como expansión, en otros países también se encuentra como solo canina y en otros, pues afortunadamente sin transmisión. En cambio, en la leishmaniasis cutánea podemos ver cómo, sí, qué tan, bueno, cómo se puede, ay, no me acuerdo cómo se mencionaba. Creo que era como el índice de propagación, sí, que era pues el rojo que significa muy intenso y el verde que significa bajo. Afortunadamente, como podemos ver, aquí en México se considera entre bajo y medio, por lo cual no nos deberíamos de preocupar tanto aquí en México. Sin embargo, sí se debería de tener un cuidado, pues es como esta enfermedad no es tan endémica de aquí de México, sería algo grave tenerla. Bueno, aquí en Sin América el embargo, país. perdón, doctora Kiara, sin embargo existe en el sureste. Las manifestaciones cutáneas producen unas lesiones muy características y en el sureste hay. Lo que es probable es que esta enfermedad sea subdiagnosticada, pero claro, tampoco su prevalencia es tan alta, ¿no? Pero de todas maneras sí hay casos, por eso optamos por meter este tema en el programa, porque a pesar de los pesares, aun cuando nosotros vivamos en el noroeste de la República, en el sureste hay casos y los casos de gente que viene de aquellos lados para trabajar aquí, por ejemplo, en la Costa de Hermosillo, en los campos agrícolas, a veces nos van a caer gente que viene de allá y que ya trae la enfermedad, como el que le estaba comentando, que con el caso de paludismo que viaja de Centroamérica a los Estados Unidos y ya lleva la enfermedad, ¿no? Ya ven cómo se disemina todo ahora con la manera fácil de viajar, pero sí hay leishmaniasis cutánea. Poco, pero hay. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es que pues las zonas más afectadas en el mundo van a ser aquellas que estén en la línea ecuatorial, es decir, que aquellos lugares que tengan un clima tropical donde pueda prevalecer pues este mosquito. Aquí en América se considera que el país más afectado es Brasil, principalmente pues en la frontera norte. Bueno, entre el 2010, creo que fue del 2001 al 2017, cuando se detectaron 940.936 nuevos casos de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosas. Estos fueron reportados en 17 de los 18 países endémicos, sí, en el periodo de 2001 al 2017, y se consideró un promedio anual de 55.317 casos. Bueno, como podemos ver en la tablita de arriba, México es la que se encuentra en la línea amarilla, en la cual podemos ver pues que no se encuentra tan afectado. Sin embargo, en el 2002 hubo un aumento de los casos. Cuando digo que no estamos tan afectados, me refiero a que si podemos ver en la línea azul, la que es de Brasil, podemos ver que en el 2015 hubo un aumento de estos casos y en el 2016 bajó. No se supo si era porque no se diagnosticaron tantas o si porque en realidad sí sirvieron sus programas de prevención. Bueno, aquí en México, en ese periodo del 2001 al 2017, en el 2017 la tasa de incidencia fue de 11.5 por cada 100.000 habitantes. Y esa fue la información más nueva que encontré. Sin embargo, también había un artículo, un estudio que reportaba que entre los años 2006 al 2011 se reportaron 3.657 casos, de los cuales tuvo una tasa de incidencia mayor en el género masculino que en el femenino. Tuvo una incidencia de 72% y en el femenino de 28%. Pues el grupo de edad más afectado fue de 25 a 44 años con un 30%.
siguiéndole de la edad de 15 a 19 años con un 13%. Y la distribución geográfica, pues los estados más afectados fue Tabasco, Quintana Roo y Chiapas con leishmaniasis viral. En la edad productiva, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con la primera subdivisión, que es leishmaniasis visceral, tenemos bueno, esta enfermedad también se conoce como Kala Azar, lo cual es un término hindú para referirse a la fiebre negra. El principal mecanismo de transmisión pues va a ser por L. donovani o L. infantum. Sin embargo, aquí en América a ese tipo de vector se le llama como L. chagassi. Este puede ser tanto una transmisión zoonótica como antroponótica, como ya lo habíamos visto, y se calcula que hay el 90% hay un 90% de los casos en el mundo. Entre los países más afectados tenemos a India, Nepal y Bangladesh, a Sudán, Etiopía y a Brasil en su zona norte. Sin embargo, se ha tomado en cuenta también aquí en América desde América hasta Argentina. También otro aspecto a tener en cuenta es que en la región del Mediterráneo, de Europa, en el 70% de los casos, esta se acompaña con, la leishmaniasis visceral se relaciona con la infección por VIH, lo cual estas infecciones concomitantes se consideran mortales debido a que ambas tienen una afección al sistema inmunitario. Sin embargo, el uso de antirretrovirales han disminuido la coinfección, sobre todo en algunos países de Europa. Bueno, siguiendo con la inmunopatogenia, tenemos que al principio hay una respuesta inmunitaria que es capaz de contener esta infección, por lo cual en las primeras semanas no se van a manifestar en sí los síntomas. Bueno, Harrison mencionaba que había una prueba cutánea o prueba llamada también de Montenegro, lo cual principio de la prueba es la inyección de los promastigotes pues muertos, y en esta se vio que hay una hipersensibilidad tardía, la cual se traducía a una manifestación a partir de las 48 horas. También se mencionaba que había un tipo de resistencia adquirida contra la leishmania, el cual para eso tenía que haber había interleucinas, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, citocinas proinflamatorias y TH1. Y en la respuesta inmunitaria se veía que había un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias, al igual que quimiosina. También se veía una elevación de la interleucina 10 y elevada mRNA de la interleucina 10 en el tejido dañado. Sin embargo, hacía principal énfasis en la actividad de la interleucina 10. Bueno, la interleucina 10 tiene varias actividades, la cual la más importante es prolongar la supervivencia del crecimiento de los macrófagos. También, pues, anulaba la activación de los macrófagos, inhibía la aniquilación de los amastigotes y suprime la presentación del antígeno de los macrófagos y las dendritas. En sí mencionaba como que la actividad de la interleucina 10 favorecía a que esta infección siguiera en el organismo, es decir, que en lugar de poner, por así decirlo, a los macrófagos del lado del sistema inmunitario, los hacía que pudieran ayudar a supervivir a estos, a los amastigotes, que pues es la forma del microorganismo en el humano. Bueno. ¿Sí se escucha? Creo que se me fue el internet un momento. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, entre las manifestaciones clínicas tenemos que la
Bueno, para empezar, la población en riesgo en América se consideran aquellos que son pues los lactantes y los niños inmunocompetentes y también aquellos adultos que presenten alguna inmunodeficiencia. El principal signo pues va a ser la fiebre y esto puede ser de moderada o puede ser muy intensa también. Esta se puede acompañar de rigidez y escalofríos. Sin embargo, este cuadro febril tiene la característica de que va a durar varias semanas. Y fiebre, bueno, sí, el cuadro febril se puede dar por un episodio de fiebre, en la siguiente semana puede disminuir y en una tercera semana considerar como afebril. Sin embargo, esta va a regresar y va a presentar el mismo cuadro, es decir, va a aumentar, va a disminuir y va a haber episodios afebriles. Siguiendo también con la anemia, que es otra manifestación clínica, la cual si no se trata a tiempo nos puede dar una insuficiencia cardíaca congestiva. También se ha visto que hay leucopenia, la cual también en un estado más crónico se puede desarrollar epistaxis, hemorragia retiniana y hemorragias digestivas. Así también se acompaña de trombocitopenia. Bueno, en la segunda semana de la enfermedad se puede sentir el vaso palpable, pues también también se puede ver que hay una hepatomegalia, sin embargo, esta va a ser más moderada, por así decirlo. Y también se puede acompañar de linfadenopatía. Entre otras manifestaciones, pues tenemos lo que es la pérdida de peso, la debilidad y la hiperpigmentación, la cual esta mencionaba que se va a hacer mucho más notorio en aquellas personas que tienen una tez oscura. En los casos avanzados se acompaña de una hipoalbuminemia y también esta se acompaña de edema podálico y ascitis. También esta se puede ver relacionada con una infección secundaria, los cuales pueden ser el sarampión, la neumonía, tuberculosis. También se puede ver acompañada de gastroenteritis, herpes zóster y varicela. Como ya les había mencionado en otras ocasiones o en otras diapositivas, sin tratamiento, pues esta enfermedad es mortal. Y también se incluyen aquellas personas que manifiestan o que tienen infección con VIH. Bueno, el diagnóstico va a ser se va a enfocar en los amastigotes en un frotis de tejido aspirado. Los tipos de aspirados que mencionaban, pues es el frotis esplénico, el frotis medular y los ganglios linfáticos, con su respectiva sensibilidad. En sí tenemos que, pues el frotis esplénico es el que tiene mayor sensibilidad. Sin embargo, esta sensibilidad puede aumentar si se cultiva. Como podemos ver en las imágenes superiores, en el de la izquierda se mencionaba que era un frotis y en el de la derecha se mencionaba que es un frotis sí, creo que era un frotis esplénico. Como podemos ver, ahí podemos ver a los macrófagos pues llenos de amastigotes. Sin embargo, también se puede usar diversas técnicas serológicas pues para demostrar los anticuerpos contra la leishmania, las cuales pueden ser ELISA e IFAD. También se habla de una prueba de inmunocromatografía rápida de detección de anticuerpos contra el antígeno recombinante RK39 en L. infantum. RK39 se refiere a que es una proteína de 39 aminoácidos. Esta va a tener la ventaja de que que tiene una sensibilidad en los pacientes inmunocomprometidos del 98% y una especificidad del 90%. También se habla de RT-K28. Este es una prueba más nueva que la de 39 y esta se refiere a que son 28 aminoácidos. Sin embargo, la desventaja es que cuando se realiza esta prueba se ha encontrado que es positiva
tras años de haber sido infectado. Y pues esta no se va a usar para saber si hay una recaída o no del paciente. Sin embargo, la ventaja que tenía esta es que pues tiene una sensibilidad mucho mayor que la de RK39 y una especificidad también mayor que la de RK39. Entre otras pruebas que se pueden hacer, también tenemos la detección cualitativa por PCR y por LAMP. En cambio, la detección cuantitativa también se puede hacer por PCR en tiempo real. Y la ventaja que tiene PCR es que va a distinguir pues, las especies que se encuentran en el humano. Ya para terminar con esto, pues vamos a seguir con el tratamiento de la leishmaniasis viral. Los dos medicamentos que más se recomendaban por Harrison es el antimonio pentavalente, el cual va a estar compuesto por el estibogluconato de sodio, la dosis, de 100 miligramos sobre mililitro, y el antimonato de metaglutamina de 85 miligramos sobre 100 mililitros. La dosis diaria que recomendaba era de 20 miligramos por kilogramo de peso. Esta se podía administrar tanto vía intravenosa como vía intramuscular por un tiempo de 28 a 30 días. Sin embargo, mencionaba que había diversas reacciones secundarias, como las artralgias, mialgias, elevación del EST, la pancreatitis y la prolongación del QT. Lo cual esta prolongación del QT nos puede llevar a una arritmia ventricular y posteriormente a la muerte. Sin embargo, el antimonio pentavalente tenía un índice de curación del 90%. Siguiendo con la anfotericina o AMB, se utiliza cuando el tratamiento inicial con antimonio pentavalente fracasa. Este va a tener una dosis de 0.75 a 1 miligramo sobre kilogramo de peso. Aquí no entendí muy bien cómo era el tipo, cómo se tenían que dar este tipo de dosis, porque mencionaban que eran días alternos por 15 días. Es un día Sin sí, embargo, un la día sí y FDA un día no. mencionaba, sí, pero la FDA mencionaba que se administraba completo del día primero al día 5, se administraba también el día 14 y después el día 21, pero dejaba pasar pues mucho tiempo. Y yo Sí, también me quedé con la idea de que pues si era un son día sí y un día diferentes. no. Lo que pasa es que son diferentes esquemas. La cosa está en llegar a darle 1 miligramo por kilo de peso poco a poco. Entonces puede ser en días alternos o con el otro esquema que se utiliza seguido los primeros 5 días, ¿no? Ujú. Pero en fin, Bueno. la anfotericina B es lo que más disponemos aquí nosotros. El antimonio pentavalente no. Y la preferencia del antimonio pentavalente es para las formas viscerales, las formas graves, porque aun cuando es riesgoso, porque vean todos los efectos secundarios que tiene, el índice de curación es elevadísimo. Entonces, cuando la situación es grave, vale la pena intentarlo si es que se dispone del medicamento. Pero aquí, con lo que se cuenta es con anfotericina B. Bueno, siguiendo con las reacciones secundarias, pues esta va a tener menos reacciones secundarias que a comparación del antimonio pentavalente. Esta se va a acompañar de fiebre con escalofríos, náuseas y vómito. También esta mencionaba que tiene una ventaja debido a que se puede administrar una gran cantidad en un periodo muy corto, porque las reacciones secundarias pues no van a ser tan intensas como el antimonio pentavalente. En su semivida se mencionaba que era de 150 horas y como ya les mencioné, la FDA mencionaba también que se puede dar una dosis de 3 miligramos sobre kilogramo por día los días seguidos del 1 al 5, posteriormente se va a dar el día 14 y posteriormente el día 21, la cual llega a una dosis total de 21 miligramos sobre kilogramo. Bueno, entre otros medicamentos que se mencionaban, tenemos a la paromovicina. Su mecanismo de acción es desconocido y su dosis es intramuscular de 11 miligramos base sobre kilogramos por día.
Esta se va a aplicar también por 21 días y su índice de curación es de 94.6%. Sin embargo, se ha visto que tiene efectos hepatotóxicos, ototóxicos reversibles, efectos nefrotóxicos y también se ha relacionado con tetania. El otro que mencionaba es mitefosina, que también su mecanismo de acción es desconocido y a este se aplicaba según el peso del paciente. Las dosis de 50 miligramos diarios por 28 días está reservada para aquellos que pesan menos de 25 kilogramos. Las dosis de 50 miligramos cada 12 horas por 28 días están reservadas pues para aquellos que pesan mayor de 25 kilogramos. También mencionaba a un grupo de edad que era de entre los 2 a los 11 años, lo cual se maneja una dosis de 2.5 miligramos sobre kilogramos también por 28 días y su semivida es de 150 a 200 horas. También se mencionaba que se podía dar un tratamiento multifarmacológico, en el cual pues el tratamiento era el uso de anfotericina B liposómica de 5 miligramos sobre kilogramo junto con mitefosina por 10 días. ¿Cómo se llama? El anfotericina B se aplicaba por la misma cantidad de tiempo y su tasa de curación era mayor del 97%. Y sigue Mariel, pero a ver. Bueno, vamos a tomar un break de 10 minutos. Ok. Mientras la doctora se prepara. Ahorita le seguimos en 10 minutos, son a las 8:17. Está bien, muy bien. Muy bien.
Listo, doctora Fontes. Yo creo que sí, doctor. Buenos días. ¿Ya se ve, doctor? Sí, perfectamente. Muy bien. Voy a... Ay, no puedo encender la cámara. ¿Y eso? Es que no me parece la opción como estoy compartiendo la pantalla. Ah, sí, es que no. Qué raro. ¿Te quita el control de la cámara también? A ver, permítame. Ahora sí ya. Ok, ya, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno. Fuego. Moreno Castro. Sí. Continuando Doctora, con el pronóstico de la leishmaniasis visceral, vamos a hablar sobre el pronóstico del tratamiento. La recuperación de estos es rápida y bueno, esto se ve ya que es rápido ya que durante la primera semana pues la fiebre cede, la esplenomegalia desaparece, el paciente empieza a aumentar de peso y los parámetros hematológicos se recuperan. Y se habla de que es un tratamiento eficaz cuando ya no se obtiene parásito en las muestras en las que se toman. Y bueno, la mejoría clínica de estos pacientes continúa durante los siguientes 6 a 12 meses de tratamiento. Y bueno, aquí las recaídas pues sí son comunes, digo, no son tan comunes, pero en dado caso de que se lleguen a ver, pues se tratan con desoxicolato de anfotericina o alguna presentación lipídica de este. Y bueno, también hay un pronóstico para la leishmaniasis visceral en el hospedador inmunodeprimido. Y bueno, en este apartado se habla que la leishmaniasis es una infección oportunista, como algunos de otros tipos, en los pacientes más que nada con VIH, donde ambas enfermedades son endémicas. Y bueno, ya que como el VIH tiende a inmunosuprimir a las personas, pues esto aumenta el riesgo de contraer esta enfermedad. Y bueno, los pacientes con ambas infecciones presentan las mismas manifestaciones que la leishmaniasis visceral, pero algunas veces se manifiestan características atípicas, por ejemplo, la infiltración de la piel, mucosa bucal, en el tubo digestivo, pulmones y otros órganos. Y el tratamiento de elección, pues igual es la anfotericina liposómica. Y en dado caso de que no se pueda aplicar esta, pues se usa el antimonio pentavalente y el desoxicolato de anfotericina B. Y bueno, ya siguiendo con la leishmaniasis cutánea, que es otro tipo de
Este se divide en dos variedades, la del Viejo Mundo y la del Nuevo Mundo. En la del Viejo Mundo, pues se origina por la leishmaniasis trópica, que es antroponótica y se confirma en regiones urbanas y suburbanas. Al igual que la otra, pues es zoonótica. Y pues se da por la leishmaniasis major, que parasita diversas especies de roedores del desierto que actúan como reservorios en áreas extendidas en Medio Oriente, África y centro de Asia. Y bueno, este se da frecuentemente en turistas y personal del ejército que se encuentre, donde se encuentre esta enfermedad endémica. Pues también en una infección simultánea en pacientes con VIH. También es igual que el anterior. Y bueno, también en este pues hay la leishmaniasis etiópica y esta se limita en las regiones montañosas de Etiopía, Kenia y Uganda. Y la del Nuevo Mundo igual es zoonótica y por lo general es producida por la leishmaniasis mexicana, la leishmaniasis panamensis y la leishmaniasis amazonensis. Y pues esta parasita a diversos animales del bosque que actúan como reservorios. Las manifestaciones clínicas de estos, pues primeramente se da ya que ha sido, o bueno, después de la mordedura de un flebotomo, unos días o semanas después se empiezan a producir una pápula que crece hasta formar un nódulo que se ulcera a lo largo de varios meses o semanas. Esta úlcera por lo general es indolora y consta de tejido necrótico y suero encostrado, pero algunas veces se infecta de forma secundaria. Los bordes de esta úlcera pues son elevados, sus características es que es elevado y duro. Las lesiones son únicas o múltiples y su tamaño varía de 0.5 a mayor a 3 centímetros. Y bueno, esta infección se disemina por vía linfática y con frecuencia se palpa en los ganglios linfáticos, lo que procede a que aparezcan lesiones cutáneas. Y pues aquí tenemos una imagen de cómo se vería cómo se manifiesta este tipo de leishmaniasis cutánea. Su inmunopatogenia, pues al igual que la leishmaniasis visceral, la respuesta es proinflamatoria a los TH1. En la leishmaniasis cutánea, genera una infección asintomática o subclínica. En algunas personas la respuesta inmunológica genera lesiones cutáneas ulceradas y la mayor parte de las cuales cierran de manera espontánea y deja una cicatriz. Después de que hay una cicatrización, la persona es inmune a la reinfección por esta especie de parásito. Es decir, que no hay como que recaídas o que se vuelva a enfermar de esta. Pero si es crónico, se habla después de que puede generar una leishmaniasis mucosa. Si no hay un buen tratamiento o simplemente nunca se trató y eso sigue siendo crónico, pues da a lo siguiente, que más adelante les voy a hablar. Bueno, las lesiones por leishmaniasis mayor y mexicana tienden a cicatrizar con mayor rapidez, mientras que las producidas por la leishmaniasis trópica y las subespecies de Viana cicatrizan con mayor lentitud. Las lesiones producidas por la leishmaniasis mexicana y la peruviana son muy similares a las que se observan con el Viejo Mundo, pero con frecuencia se acompañan de lesiones en el pabellón auricular que son crónicas y destructivas, como en esta imagen. Y bueno, la leishmaniasis mexicana también causa la úlcera del chiclero, que es también la imagen que le enseñé, que es una lesión que se resuelve de forma espontánea y esta es, pues como ya su nombre lo dice, pues se observa en México. Y bueno, hablando del diagnóstico diferencial de esto, pues una buena anamnesis es por la característica, bueno, las personas básicamente hablan que hubo una mordedura de un insecto y pues seguido de este acontecimiento se genera una úlcera. En una persona que vive o viaja en un lugar endémico pues sugiere pues, la leishmaniasis cutánea. Y su diagnóstico diferencial o con las cosas con las que se puede confundir esto, pues es la tuberculosis cutánea, ciertas infecciones micóticas, lepra, sarcoidosis y úlceras malignas que se confunden con este.
Y para dar un diagnóstico ya más certero, pues se utiliza pues el diagnóstico laboratorio y se necesita de una presencia de amastigotes en el material que se obtiene de una lesión. Y para identificar los parásitos se utiliza un examen microscópico de un frotis de piel, material aspirado o una biopsia. Este cultivo del frotis o del material de la biopsia pues se debe de exhibir la leishmania, y por lo general la PCR es más sensible que la microscopía y el cultivo y permite identificar la especie de leishmania. Y bueno, este es muy importante para el tratamiento porque al identificar el tipo o la especie, pues podemos dar un tratamiento más enfocado y eficaz, porque como ya les mencionamos, hay como que varios tipos y para cada tipo hay un tratamiento. Y bueno, para también identificar la especie, es necesario el perfil de isoenzimas. Bueno, ya hablando del tratamiento, pues aquí las lesiones cicatrizan de forma espontánea en la mayor parte de los casos. Pero cuando no es así, pues sí se necesita un tratamiento. La presencia de una o unas cuantas lesiones pequeñas, especies que sanan espontáneamente, se tratan con fármacos tópicos y por vía general se tratan cuando las lesiones son en la cara, manos o articulaciones. Cuando hay lesiones múltiples, úlceras grandes, hay una extensión linfática, cuando se habla de una leishmaniasis del Nuevo Mundo con posibilidad de generar una leishmaniasis mucosa, como ya mencioné anteriormente, y cuando se presentan pacientes inmunosuprimidos o con VIH. Y bueno, el tratamiento por excelencia pues es el antimonio pentavalente, que son 20 miligramos sobre kilogramos por 20 días se hace tratamiento a todas las variedades. Pero pues cuando ya está más específico, cuando ya se tiene la especie, el tipo de leishmaniasis que es, por ejemplo, en la leishmaniasis guayanensis se da pentamidina y cetionato. Son 2 inyecciones de 4 miligramos de sal sobre kilogramo a intervalos de 48 horas. La leishmaniasis atiópica, que responde a la paromomicina, que son 16 miligramos sobre kilogramos día. La leishmaniasis mayor, pues utiliza el fluconazol oral de 200 miligramos día por 6 semanas. Y la leishmaniasis panamnesis y la mexicana se utiliza regularmente el ketonazol, que son 600 miligramos día por 28 días. El ketoconazol es antimicótico. La cosa es que la leishmaniasis cutánea en nuestro país es de la variedad, bueno, se suele llamar ahí en el sureste la úlcera de los chicleros, porque aparece en la gente que trabajaba en eso, del chicle, y es gente que trabaja en lugares montañosos, en clima tropical y subtropical de montaña, y en donde hay la mosca esa, porque el mentado flebotomo ese no estrictamente no es un mosquito, sino es un animalito diferente, también hematófago, pero diferente, ¿no? Y tiene apodos, así como si ustedes se fijan, hay leishmania que tiene los nombres de los lugares como etiópica, de la Guyana, la mexicana, la de Panamá, y van teniendo, la importancia de esto es que tienen comportamiento diferente, comportamiento clínico diferente, y se requiere un enfoque terapéutico diferente, como vimos, ¿no? Con el antimonio pentavalente, con la pentamidina, la paromomicina, todo eso se ha llegado a usar aquí, y los antimicóticos, el fluconazol y el ketoconazol. Es muy importante que la PCR, lo que acaba de mencionar la doctora Moreno, que la PCR nos permite identificar y clasificar la leishmania, el tipo de leishmania que es para precisar el diagnóstico. Pero aquí se da más bien eso en el sureste, sobre todo en Chiapas, se da la úlcera de los chicleros, y en Guatemala. También en la costa atlántica de toda Centroamérica.
Honduras es un país que tiene costa en el Atlántico grandísima y una costa en el Pacífico muy chiquita. Nicaragua tiene costa en los dos océanos y es grande entre comillas, ¿no? Nicaragua es 50.000 kilómetros más chico que el estado de Sonora, para que se den una idea de qué estamos hablando. Sin embargo, son como 500 o 400 y pico de kilómetros de costa atlántica, pero allí sí el clima es muy húmedo, muy lluvioso y hay zancudos por montón, ¿no? Y hay este tipo de vectores en toda Centroamérica. Pero la manifestación más común ahí es la úlcera de los chicleros o leishmaniasis cutánea. Hola. Muy bien. Adelante, doctora Castro. Doctora Moreno, perdón. Bueno, continuando, pues como datos agregados, las lesiones son pequeñas. Las lesiones pequeñas, menores a 3 centímetros de diámetro, pueden ser tratadas cómodamente cada semana hasta su curación con una inyección intralesional de un antimonial pentavalente. La pomada con sulfato, pues también, de paromicina, pues también al 15% también sirve, ya sea sola o combinada con gentamicina al 0.5 o cloruro de metilbenzamio al 12%. Y para la leishmaniasis mayor en 20 días, pues también se puede utilizar para lesiones por otras especies. Y bueno, también se ha utilizado de forma satisfactoria el tratamiento con calor con un generador de radiofrecuencia aprobado por la FDA y crioterapia con nitrógeno líquido. Son los extremos, o le pones calor o le pones frío con el nitrógeno líquido. De todas maneras, si se tiende a congelar la lesión, la tendencia es que la lesión involucione espontáneamente, ¿no? Pero hay que darle tratamiento para que involucione más rápido. Adelante. Y bueno, también existe un tipo de leishmaniasis cutánea difusa. Este es causada por leishmaniasis amazonensis, la mexicana, que se dan en Sudamérica y Centroamérica, y por la L. atiópica, que se da en Etiopía y Kenia. Este se caracteriza por la ausencia de una respuesta inflamatoria celular contra el parásito y pues aquí cuya multiplicación persiste sin oposición. Es por eso que se manifiesta, bueno, su tratamiento se dificulta más. Las lesiones se confirman en la cara, se confinan en la cara y una extremidad puede variar de meses a años para que se disemine. Y su distribución es simétrica en el cuerpo o asimétrica y comprende de pápulas, nódulos, placas y áreas de infiltración difusa. Este tipo de lesiones no se ulceran. Y bueno, es como una característica. Y el tratamiento para pues se prolonga durante un intervalo una vez que las lesiones han cicatrizado y ya no es posible obtener parásitos, o sea que para que el tratamiento sea eficaz. Y regularmente se da por 20 días antimonio pentavalente. Y ya, básicamente es eso. Bueno, continuando con la leishmaniasis mucosa. Pues es el subgénero de la viania y se extiende desde la cuenca del Amazonas hasta Paraguay y Costa Rica y es la causa de úlceras profundas. La causa de es típica por la leishmaniasis brasiliensis y rara vez se da por la amazonensis y la guayanensis y la panamensis. Los varones jóvenes son lesiones con lesiones crónicas como ya lo mencioné anteriormente, cuando hay una lesión crónica de la cutánea, son los que tienen mayor riesgo a contraer esta, que es la mucosa. Y bueno, al igual, no todos los pacientes con leishmaniasis cutosa tienen antecedentes de la cutánea, pero básicamente los varones son los que son los que tienen mayor riesgo. La inmunopatogenia de pues la respuesta inmunitaria se polariza hacia una respuesta de los TH1, en que aumentan de manera considerable los interferones gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Y la concentración de las citocinas de TH2, la interleucina 10 y TGF es variable. Estos pacientes exhiben una respuesta de TH más intensa que con la leishmaniasis mucosa que con la cutánea y sus mononucleares de sangre periférica responden con intensidad a los antígenos de leishmania.
Y bueno, el parásito igual se extiende a través de los linfáticos a la circulación hasta las mucosas del aparato respiratorio. Es por eso que tiene como consecuencias, más consecuencias en todo el aparato respiratorio, tanto alto como bajo. Sus manifestaciones clínicas, pues aquí la presencia de lesiones, hay una presencia de lesiones en la nariz, alrededor de la misma o en la boca. La lesión característica es la espundia que podemos ver aquí en esta imagen. Básicamente esto es la característica de este tipo de úlcera. Bueno, se manifiesta por una congestión y hemorragia nasal, seguidas de destrucción del cartílago nasal, perforación del tabique nasal y colapso del puente de la nariz, como podemos ver en la imagen. Cuando este se extiende en la faringe y en la laringe, provoca una dificultad para la deglución y la fonación. Y además, cuando se extiende también, este también se puede extender a los labios, mejillas y paladar blando. Y bueno, es muy frecuente observar infecciones bacterianas secundarias. Y aquí, en este caso, como les mencioné anteriormente, pues también da manifestaciones clínicas en el aparato respiratorio pues bajo, y cuando pasa esto, la neumonía por aspiración puede ser mortal. Y por mi parte sería todo. A mí me tocó conocer a una persona que tuvo úlcera de los chicleros allá en Nicaragua, en la cara inferior lateral de la pierna. Y la úlcera no se esperó resolución espontánea porque venía de realizar un trabajo en un área montañosa y muy húmeda, y llegó a Managua a buscar atención médica y traía esa úlcera grandota en la pierna y le causaba algunas dificultades para caminar y para todo, ¿no? Y andaba trabajando y andaba muy acelerado. Y no recuerdo exactamente qué tratamiento se le dio, porque todavía no se había descubierto el ketoconazol. Esto ya hace como unos 30 años. A lo mejor sí, se le dieron antimicóticos o paromomicina tal vez, pero lo cierto es que el paciente se curó. A lo mejor la curación fue espontánea y no como en respuesta al tratamiento, ¿no? Y era de la variedad mexicana, según recuerdo. Adelante, doctor Oyama. Sí, es que está lento esto, perdón. ¿Sí me escucho bien? Sí, señorita. A ver, voy a intentar prender la cámara. Bueno, pues continuando con el diagnóstico y el tratamiento, vamos a tener que el diagnóstico se va a realizar por laboratorio, y en este vamos a tener que se puede realizar pues de dos formas, ya sea realizando la biopsia o combinando la biopsia con el PCR. Y como les indico aquí, la biopsia no se recomienda, o sea, realizarla sola, sino que se recomienda realizarla junto con la PCR para que podamos identificar el microorganismo. Igual tenemos que no se recomienda hacerlo con el DTH, porque esto no nos va a ayudar a distinguir entre una infección que sea actual o anterior. O sea, no nos va a decir que el proceso infeccioso que tuvo el paciente, si es actual, o sea, si está pasando por él. Y de igual forma, un resultado negativo no va a excluir
eso es muy importante de saber, que un resultado negativo no excluir el diagnóstico de leishmaniasis, que hablando pues ya de cómo se realiza el diagnóstico como tal, pues vamos a tener que un resultado positivo se va a dar cuando se observen amastigotes de Leishmania sp en la muestra examinada. Un resultado negativo va a ser cuando no se observen las muestras, no se observe amastigotes en las muestras examinadas. Y pues lo que ya les decía de que un resultado negativo no significa que no se debe de, mientras se sospechen o que ya sea por la clínica y porque haya pues antecedentes de que a lo mejor se haya visitado un país donde es endémico o así. Continuando con el tratamiento, tenemos, pues ya se ha mencionado a lo largo de toda la exposición, que el antimonio pentavalente, 20 miligramos por kilogramo por 30 días, pues se supone es la opción más conveniente. Se mencionaba en Harrison y en otras literatura, pero también pues se ha hablado de anfotericina. Los pacientes con la variedad van a necesitar tener un seguimiento muy prolongado. Esto es muy importante de saber. O sea, vamos a diagnosticar al paciente, le vamos a iniciar el tratamiento, pero... Ay, ¿qué pasó? Vamos a iniciar el tratamiento, pero vamos a tener que continuarlo, o sea, de forma prolongada, y durante esta misma prolongación del tratamiento tenemos que asegurarnos de explorar bien al paciente. En esto se hacía mucho hincapié, o sea, vamos a explorar la mucosa nasal y la mucosa bucofaringea, buscando ya sea cualquier tipo de lesión. Y algo muy importante, bueno, a mí me pareció muy importante, es que se hablaba del fracaso o la recidiva de la enfermedad, que en estos casos el paciente va a necesitar, se le va a dar una dosis de antimonio pentavalente, o sea, otra dosis adicional a la que ya se le dio primeramente. Pero en muchos casos se menciona que existe como un tipo de resistencia por parte del parásito a esta segunda tratamiento con antimonio. Pero hay como controversia sobre esto, si realmente es una resistencia como tal al antimonio. Entonces, pues en ausencia de respuesta a este tratamiento vamos a optar por desoxicolato 25 a 45 miligramos por kilogramo. También se hablaba de que tenemos pues el AMB liposómico y que algunas personas optaban por esto, pero que no había estudios clínicos comparativos que dijeran cuál de los dos era realmente mejor. Pero si se opta por esta opción, se va a dar una dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo durante 20 días. Y es muy importante saber que entre más extensa sea la enfermedad, pues más grave va a ser el pronóstico del paciente. Creo que a lo mejor es algo obvio, pero pues sí es importante recalcar eso. Por lo que pues va a ser fundamental que nosotros detectemos, que hagamos un diagnóstico oportuno y que se inicie el tratamiento lo más pronto posible. Y se establezca pues un seguimiento regular del paciente, que lo estemos viendo constantemente. Y para agregar, no venía ahí, pero me pareció importante, es que pues algunos de los efectos secundarios del antimonio pentavalente van a ser fiebre, escalofríos, lipotimia, tos, vómitos y sudoración, que eran algunos pues, en alguna literatura se mencionaba que pues estos podían ser bastante molestos para los pacientes.
la siguiente. Ahí está. Ok, pues continuando con lo de con la profilaxis, que va a ser muy importante pues para esta enfermedad. Tenemos, bueno, en Harrison se menciona así explícitamente que no hay vacuna. Sin embargo, se habla de que, por ejemplo, en Irán se inocula a pacientes con leishmaniasis mayor viva y este proceso se le llama leishmanización y va a llegar a proteger hasta el 80% de los receptores que reciben Como si los inocularan con la enfermedad, ¿no? Pero con una variedad que no es tan patógena, ¿no? Sí, exactamente. O sea, a mí me pareció muy, pues, esto muy llamativo, entonces fui a buscar a otras partes porque me pareció muy curioso. Es justo como, pues, como se hacía antes en China con la viruela. Exactamente. Esa fue la primera forma de vacunación. Lo que pasa es que hay que recordar que Irán es la nación con más antigüedad conocida, ¿no? Y los chinos, por su población y por las características de lo que hacen, ya vimos cómo comen y lo que venden en sus mercados de animales raros y todo, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahorita. Pero no se considera como una vacunación porque no es precisamente una vacuna, porque se inocula a los sujetos con leishmanias vivas. Sí, efectivamente. Entonces, este proceso no solamente encontré que no solamente se efectuaba en Irán, pues como ahí están las banderitas, también se efectúa en Israel, pues una nación bastante cercana a Irán. Y también era una práctica que se realizaba en la extinta Unión Soviética. Y pues después de después de que esto es una práctica que se ha hecho, se mencionaba durante bastantes siglos. Sin embargo, no es como que se haya abandonado, sino que se sigue realizando en algunas regiones. Pero pues por sus consideraciones éticas y algunos efectos pues adversos que puede tener esto, como pues el desarrollo de lesiones persistentes, psoriasis, inmunodepresión, hipersensibilidad al parásito, y pues o sea, no, por obvias razones no está recomendado esto. Sin embargo, eso no quita que se haga en algunas regiones. Okay, entonces, pues no, esto no es propiamente una vacuna, pero en algunos artículos se mencionaba que en algunos países de Sudamérica sí había alguna vacuna como tal, no este proceso de leishmanización que es muy rudimentaria, ¿no? Y por eso les pongo ahí que no son, o sea, que sí existen vacunas, pero no son 100% efectivas en humanos. Por eso es que no se llegan a utilizar, porque también pueden llegar a causar estos efectos secundarios. En Colombia y en Ecuador se mencionaba que desde 1940 se usan vacunas de parásitos muertos que son inocuas, pero pues no protegen completamente contra la leishmaniasis cutánea. Se hacía mucho hincapié en que, pues, o sea, inactivaban el parásito al calentarlo. Y entonces, esto, o sea, sí protegía a las personas que se les administraba pero un periodo muy corto de tiempo. Y aunque sí, no, en algunos pacientes, como ya les mencioné, igual que sucedía con la leishmanización, también tenían ciertos efectos secundarios, entonces no es como que el riesgo-beneficio no es tanto realmente, pero todas las vacunas que existen como tal, la mayoría están en Colombia y eso me llamó mucho la atención porque Colombia es de los países que tienen más prevalencia de esta enfermedad y es justamente, me recordó a una clase pasada en la que se mencionaba de que dijo que en Costa Rica no tenían ejército, principalmente porque en Colombia
De hecho, en el ejército es donde más tienen, o sea, donde más casos de leishmaniasis han reportado y donde se han sometido a las personas del ejército a pruebas con vacunas porque tienen una alta prevalencia ahí mismo por el tipo de donde se desarrollan sus actividades. Así es. Y también vamos a tener que no es efectiva en los humanos, o sea, no tenemos una vacuna efectiva en los humanos, pero sí en los perros. En Brasil hay una vacuna canina que disminuyó la incidencia de leishmaniasis visceral zoonótica en humanos y también en perritos. Y estas dos vacunas son la Leishmune y la Leishtec, que pues sí han tenido bastante éxito. Entonces vamos a tener que, como profilaxis, ya así concluyendo, para la variante antroponótica en los humanos, va a ser el tratamiento de los casos, o sea, buscar a los pacientes que lo tienen y tratarlos, así como la reducción de los vectores al impregnar pues los mosquiteros de las camas y las cortinas de los insecticidas, que tal vez aquí no se utiliza poner pues mosquiteros en las camas, en las casas usualmente sí se usa, pero en países de Sudamérica o pues más acercados suele utilizar. Aquí en México se utilizan los mosquiteros en la época en la que hay dengue, que el dengue es endémico en el sureste, y en las camas de los hospitales tienen mosquiteros. En las camas de los hospitales que atienden pacientes con dengue tienen mosquiteros que los protegen para más bien proteger al personal sanitario, porque erradicar al mosquito en unas áreas donde llueve tanto, pues es prácticamente imposible. Hay que recordar que antroponótico quiere decir que se transmite de ser humano a ser humano, y zoonótico quiere decir que se transmite de ciertos animales al ser humano y viceversa, ¿no? Entonces el mosquito es bravo, Flebotomos es bravo, y lo que hace es pica a un humano infectado y pica a un humano enfermo, y al revés, y transmite la enfermedad, y lo mismo con cierto tipo de animales, sobre todo de animales domésticos. Entonces es difícil hacer la prevención. Entonces, la prevención para tratar los vectores es evitar ser picado con los vectores, mientras que en el caso de los otros, del vector del dengue, Zika, chikungunya, lo que hacen es tratar de erradicar el vector y poner trampas para erradicar el vector. No sé si será eso y si las trampas para Anófeles y el otro mosquito sirvan para los mosquitos que transmiten la leishmaniasis. Pero en realidad casos en México de leishmaniasis visceral o leishmaniasis cutánea diseminada, pues no hay muchos, ¿no? No hay muchos reportados. Pero sí se puede uno proteger con los mosquiteros, y es lo que se hace en los lugares donde llueve mucho, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo. Adelante. Ok, entonces pues con la variante zoonótica vamos a tener que algo efectivo va a ser la aplicación de collares con insecticida a los perros, tratamiento de los perros domésticos y pues la eliminación de perros callejeros, o sea, que pues en algunas partes, como por ejemplo aquí en Hermosillo, hay una gran prevalencia de perritos en la calle, entonces eso sí causan este tipo de problemas de salud pública. Entonces, todas estas estrategias en conjunto nos van a ayudar, pero pues lo ideal sería pues apostar por una vacuna, porque la quimioterapia pues, es bastante tóxica y pues como ya les hablé antes, se ha visto pues resistencia del parásito. Siguiente. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctora Viama. Muchas gracias a todos los que participaron hoy. Todavía no terminamos y esto va a continuar. Voy a platicar con la doctora Fontes para ponernos de acuerdo la fecha y hora del examen. Luego les
les comunicamos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho todo el fin de semana. Ayer hubieron 6 decesos en el estado. Y pues sí, los hospitales se están llenando. Hay hospitales que ya están llenos. Entonces conviene seguirnos cuidando. ¿Algún comentario? Sí, doctor. Habíamos quedado que el examen iba a ser el martes. ¿No se va a poder? ¿Sabe lo que estaba pensando, doctora Fontes? Sí. Es que sí bien lo podemos hacer el martes, pero yo quisiera que no perdiéramos horas de clase en una hora que estuvieran desocupados, pero si no se puede, lo hacemos el martes, no hay problema. En fin, que el martes tenemos 2 horas. Había pensado le había dicho de 8 a 9, una hora antes de su clase. Si no puede, pues lo podemos cambiar. El martes, sí, puede ser de 8 a 9. Yo creo que estaría bien, así no. Yo tengo clase de 7 a 8 y luego el martes es de 9 a 11 con ustedes. Podemos hacer entre las 8 y las 9, perfecto. Sí, Tengo entendido que todo el salón puede esa hora. Si alguien no puede, pues ahí le aviso yo con tiempo. Que hable ahora o que calle para siempre. Exactamente. Bueno, cuídense mucho, en serio. Ayer hubo 6 muertos en el estado, antier otros 6 y antes de antier 14. O sea, Enrique le quería decir algo, doctor. ¿Mande? Enrique le quería decir algo. A ver. Sí, doctor. Buenos días. Es acerca del siguiente tema de la presentación. Es que en el programa viene de nematodos y cestos, pero en el Harrison viene en subtipos. Entonces no sé de cuáles quisiera que habláramos. Sí, yo le voy a informar, doctor Rival. Déjeme revisar el Harrison, porque hay unos que no valen la pena verlos, que no existen aquí, ¿no? Esquistosomiasis, aunque por cultura general y tiempo a lo mejor pudiéramos verlos, pero de todas maneras es demasiada información y a veces es demasiada información poco útil. No es inútil, indiscutiblemente tener la información es importante, pero sí es poco útil considerando que son padecimientos que no vamos a ver aquí, pues, pero que yo le voy a definir lo que sea más importante para que también se dé la oportunidad de profundizar en lo que en realidad interesa. Muy bien, doctor Rival. Está bien. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto. Se portan bien. De nuevo, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Igualmente, cuídense. Gracias.